tu promesa. Las últimas semanas estamos hablando acerca de eso. Iba junto con nuestro versículo clave, la visión 2019 para nuestra iglesia. ¿Sí? Promesas cumplidas. Acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y disculpa mi voz un poco, pues el polvo y las cosas y la gripa y tuberculosis y todo eso, pues se contagia, ¿verdad? No te creas. ¿No? Entonces, tengo unos ranas en la garganta, como dicen en inglés. Bueno, vamos a ver lo que nos enseña Pablo aquí, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios, léelo conmigo, son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, lo que estamos aprendiendo, lo que Dios está enseñándonos, que las promesas que Dios tiene para cada uno todavía están a pie. ¿Están de acuerdo? Si Dios te dio una promesa hace años y aún no lo has visto cumplirse, sigue en pie, porque en Dios las cosas ya están hechas. Solamente es de acuerdo y conforme a nosotros decir amén. ¿Qué quiere decir? Así sea, yo creo, voy a caminar por fe hasta que lo veo. Compartí mi testimonio con ustedes hace unas semanas, de hace años, hablando con nuestros pastores. Aún éramos como unos 6, 7, 8 personas aquí en la iglesia, y aún falta mucho por la visión de lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero en ese tiempo estaba triste, como aguitado, y mi pastor dice, ¿tú eres para eso, Natán? Yo me dije, caray, ¿tú eres para eso? Tomé un tiempo y pensé y digo, sí, pastor, yo creo que sí. Entonces, vamos a hacerlo hasta que lo vemos. Amén. Vamos a hacerlo hasta que lo vemos. Tomando tu promesa, ahí nace este punto de vista que viene a través de las Escrituras. Hay cosas en nuestras vidas que aún no lo has visto, pero no se trata de que Dios nos anima, a veces sí nos anima, a veces sí nos exhorta, pero no trata tanto de su parte, sino de nosotros, decir amén, así sea, vamos a hacerlo hasta que lo vemos. Amén. Entonces, ahí es el conjunto de la visión 2019. Porque todas las promesas, si vienen de Dios, conforme a su voluntad, son en Él sí, ya está hecho. Y en Él responde la iglesia, decimos amén, así sea. Durante esta serie hemos visto el propósito del desierto, cómo tomar nuestro territorio. Y hemos aprendido que necesitamos el desierto a veces en nuestras vidas para darnos oportunidad a reconocer nuestras fallas, reconocer las áreas en donde nosotros no hemos caminado en fe. La semana pasada aprendimos que todos tenemos una parte individual en tomar las promesas de Dios. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Caleb? Josué, o sea, el pastor, entregó los territorios a todos los varones, a las mujeres de Dios. ¿Y qué hicieron? Y él fue a luchar y batallar en cada uno de ellos. Josué. No. ¿Cierto o no? No. Él los entregó y cada varón, o sea, cada familia, cada persona tenía que luchar y conquistar su territorio dentro de la promesa. El conjunto es para toda la iglesia, pero cada uno, cada matrimonio, cada varón, cada joven, tenemos nuestra responsabilidad a tomar nuestro territorio y luchar contra nuestros propios gigantes. Escuchamos hoy la exhortación y la reflexión que Dios está en nosotros, y si Él está en y con nosotros, y lo cantamos hace poquito, si Él está con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Es caminar por fe. Aprendimos que necesitamos sabiduría en cómo vencer a los gigantes que están en nuestro territorio, que habitan en nuestra tierra prometida. Pero nos lleva a una pregunta. Y honestamente, cuando iniciamos esta serie, yo estaba orando y Dios me dio 2 mensajes.
Ya estamos en la tercera parte. Entonces, yo me metí al corazón de Dios, estaba orando, y esa es la pregunta que llegó a mi espíritu cuando estaba orando por ustedes, por la iglesia y por compartir esta mañana. Si están tomando notas, hoy el título se llama Haciendo lo correcto tarde. Haciendo lo correcto tarde. Y la pregunta es esa: ¿y si no caminamos por fe? Hemos visto cómo podemos tomar nuestro territorio. Hemos visto que Dios ya tiene una promesa con nosotros. Igual el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida. Enviaron a los 12 espías, ¿recuerdan? La promesa estaba ahí, en sus manos. Y llegó la pregunta: ¿y si no caminamos por fe? ¿Qué pasa? A veces en el reino de Dios, en la iglesia, hay personas, y me incluyo a mí mismo, que obedecemos la palabra de Dios, obedecemos lo que Él nos ha enseñado, obedecemos a Él, pero obedecemos tarde. Si regresamos a nuestra historia, los últimos 15 días, si ustedes están visitándonos por la primera vez, las últimas 2 semanas les estoy compartiendo una historia. La historia del pueblo de Israel y cómo llegaron a la tierra prometida. Y si nosotros regresamos a nuestra historia, 40 años en el pasado, o sea, de la semana pasada del tema, brincamos 40 años en el futuro, ¿recuerdan? Ok, ahora vamos a regresar otra vez 40 años. Si regresamos en la historia al momento en cuando tuvieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida, los invito a que estudien Números capítulo 13 y capítulo 14. Vimos que el pueblo de Dios tenía 2 opciones. Número 1, confiar en el Señor y sus siervos, los líderes, obedecer y caminar por fe. O número 2, negar, dudar y murmurar. En otras palabras, juzgar en base de su propia incredulidad de la situación. Tenían esas 2 opciones. Ustedes ya saben la historia, los que estaban aquí las últimas semanas. ¿Qué escogieron? ¿Opción 1 o opción 2? La opción 2. Y ahí hay una enseñanza, yo creo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. No es un regaño, sino es una guía para nosotros, porque a veces nos encontramos en momentos de nuestras vidas cuando sabemos qué hacer, pero no lo hacemos en el momento. Y aquí es lo que yo siento que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. ¿Para qué? Para que podamos aprovechar cada instante, cada momento de nuestra vida. Allá afuera no solamente es una lona bonita, de hecho está medio fea, necesitamos poner otra, pero dice, gente en la roca, amar a Dios, amar a la gente, ¿y qué? Amar la vida. Tristemente yo veo eso. Hay muchos cristianos hoy día, muchos creyentes que no logran amar la vida. Yo creo que tiene algo relacionado específicamente con el tema del día de hoy. Por eso no logran amar la vida. ¿Sí? ¿Están conmigo? Por eso para algunos hay una tercera opción. Vimos las 2 opciones de los israelitas. 1, confiar en el Señor, caminar, tomar su promesa. ¿Cierto o no? Sí. O negar, dudar, murmurar o juzgar, caminar y con incredulidad en su corazón. ¿Cierto o no? Pero yo creo que para algunas personas, hoy día, hay una tercera opción. Hacerlo, obedecer, pero bajo sus propios términos. Esto es lo que hicieron si estudiamos Números capítulo 14. Vamos a continuar la historia y preguntamos ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios vio las promesas de Dios estaban en sus manos? Y después, si estudiamos capítulo 14 del libro de Números, encontramos que ellos después sí obedecieron la palabra de Dios, pero tarde. ¿Por qué? Vamos a leer la historia primero. Número 14,
Números 14, 26 a 29. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años y arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ah, caray. Eso no es una palabra de esperanza, pastor. ¿Por qué Dios contesta así al pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo después toma la decisión de obedecer? Continuamos, versículo 34 a 35. Después dice Jehová: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así hará a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y vemos la respuesta del pueblo, versículo 39. Entonces, imagínate, ponte en los zapatos de Moisés. Aquí está la noticia, hijo, y vas a dar esta noticia a mi pueblo. ¿Quién se levanta la mano para llevar noticias? Pues no, ¿verdad? ¿No? Y a veces como pastor nos toca decir cosas que no es muy cómodo decir. Y en esta ocasión Moisés es fiel y él va y le dice y lo comparte con el pueblo. Versículo 39. Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Y después, ¿qué pasa? El pueblo, ¿cómo responde? Enlutó mucho. Enlutó mucho. O sea, en mexicano dice y llori, llori. A llorar y llorar y llorar. Hay una canción así, ¿no? ¿No? Se ponen bien tristes, aguitados. No, ¿no? Como la mamá que permite que su hijo lastime su corazón. ¿Por qué me haces eso, hijo? Así, no. Y enlutan mucho. La palabra mucho aquí quiere decir con todo su ser, o en otras formas con todas las ganas que tienen en su cuerpo. ¿Y no te da más coraje eso? ¿No? Ponte en la posición de un papá, ¿no? Guías a tu hijo, le dices a obedecer, hazlo así, hazlo así, y con muchas ganas hace lo opuesto. ¿No te ha pasado, papá, mamá? Y luego, ok, hay un castigo entonces. Y luego, ¿cómo hace el niño? ¿Cómo hace la hija? ¿Y cómo responden? Con más ganas. Lloran porque no, me vas a lastimar, no me pegues, no. A ver, ¿por qué no te emocionas así para obedecer en lugar de ponerte así porque ya te caché? ¿No? Así pasa. Yo sé que ninguno aquí ha pasado por eso y nosotros no somos así con Dios, pero en otros lugares se ha escuchado testimonios así. La pregunta es, ¿por qué entonces al escuchar esas palabras de 40 años en el desierto, morirán de manera terrible toda una generación, y se espantaron y se cambiaron de opinión? La respuesta del pueblo otra vez, versículo 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Ahora sí quieren obedecer. Ahora sí quieren hacer las cosas. Fíjese, algo que yo he visto y en unas ocasiones lo he vivido en mi propia vida, con pena les digo.
y busqué al Señor para perdonarme. Pero hay personas que desean corregir su caminar con Dios, no porque son arrepentidos, sino porque quieren evitar un castigo. No es una obediencia verdadera, ni tampoco una obediencia completa. Es como la situación, lo digo con papás e hijos, ¿no? A lo mejor ustedes, mamás, papás, lo han vivido o lo han visto. Siempre lo vemos en los hijos de otros, ¿no? ¿No? Es que les dices algo que deben que hacer. Esas son las normas de la casa. Esa es la visión de la casa. Así es la forma en cómo vamos a vivir. Y según tú, las cosas van en marcha bien. Y de repente, llega una noticia por los chismes del Facebook y las fotos de Instagram y otras cosas que ves como papá y estás enterado, o un amigo chismoso de tu hijo o de tu hijo o alguien, y de repente, ¿a poco estaban haciendo eso? Me dijeron que iban a las tortillas y fueron a jugar canicas. Nadie juega canicas ya, ¿no? Fueron los juegos, ¿no? Me dijeron que fueron a tal lugar y luego le encuentro esta foto. A ver, ¿dónde estás, hijo? A ver. Eso no soy yo, papá, es alguien que parece igual que yo. ¿No? Y de repente, como corazón de papá, para que los jóvenes, yo espero que puedan entender, la vida de un papá no es hacer la vida así bien feo, o como dicen los jóvenes, bien gacho. Los jóvenes, no es nuestra meta destruir tu vida. Bueno, algunos papás tal vez, pero los que caminan con Dios no es su meta. Jóvenes, entiende eso, por favor. Pero como papá, voy a hablar como papá y también como pastor, porque soy papá también espiritual. Y de repente ves cosas y dices, pero no sabe que así no van las cosas. Y no me dijo que van así y luego le encuentro que va, o sea, a ver, entonces, y luego ¿qué hace con el hijo? Y luego, no siempre, pero a veces. Y luego vas, oye, mi hijo, quiero hablar contigo. Mire que me dijiste así y tengo pruebas y amigos y gente y fotos tuyos que no estaba como me dijiste. Y la cara de, me cacharon. Y como papá tú sabes, y como padre espiritual también tú sabes, cuando lloran de porque me cacharon o cuando lloran porque están arrepentidos. ¿Cierto o no? Sí. A ver, mamás, las mamás saben más. Sí. ¿Cierto o no? Y de repente empiezo de, pero es que, y lloré. ¿Para qué? No te creas, está bien. Es lo que están esperando. Pero como nuestro papá Dios es un Dios justo, Él no se mueve, Él se queda firme. Entonces el pueblo de Israel se encuentra con su pecado, aún reconoce que son pecadores. ¿Sabes qué? Ahora sí, papá, no me castigues, no me das vara, no quites mi celular, no me haces cerrar mi Facebook, por favor, papá. Esos 13 amigos que tienes ahí la vas a perder, ¿no? Por favor, no conoces que mi vida va a ser un asco si me piga, y hay un show, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los papás? Está bien, ya, plácate, ya está bien, ya, cállate. Y lo regresas y ya. No, papá Dios no es así. Cuando Él dice una palabra, por eso yo lo subrayé y subrayo esa palabra, dice, porque he hablado, dice Jehová. Cuando el Señor habla, ya es un hecho. Toma papel, toma cuenta, papás. Y pregunta a ti mismo, con sus jóvenes, en su familia, en su matrimonio, cuando tú dices algo, ¿cumple o no cumple? ¿Cambias de opinión o no cambias de opinión? Cuando hablas, así sea. Hablamos más de eso en las conferencias de cómo ser padres de Dios, papás de Dios, ¿no? Pero aquí encontramos que el pueblo de Dios reconocen que son pecadores. Ahora sí, no hagas eso, no nos mates,
No nos envíes al desierto, por favor. Mira, ya somos buenos hijos. Ahora vamos a subir el monte y vamos a hacer lo que usted nos dijo hacer. ¿Y cómo les va? Dice, porque hemos pecado, reconocen su falla. Pero algo que tenemos que aprender aquí, toma nota. Un arrepentimiento hecho con motivo personal, o sea, egoísta, evitar un castigo, no es aceptado por Dios. No es aceptado por Dios. ¿Cuántas veces, y yo crecí en la iglesia cristiana toda mi vida, yo soy segunda generación de ministro, y algo que he tomado cuenta en mi vida, crecer en la iglesia, es que yo caí bajo esa mentira una vez. Pero algo que creemos en la iglesia cristiana es que si digo que, ay, perdóname, siempre las cosas van a estar bien. Ay, no te creas, ay, ya voy a hacerlo. Que siempre las cosas van a estar bien con papá Dios. Punto aparte. Él nos acepta, Él nos ama, su amor es eterno, sí, y para siempre. Pero hay momentos en nuestras vidas que papá va a permitir que recibes un castigo. Hay en el proceso del caminar de ser discípulo, raíz de discípulo quiere decir disciplina. Él va a permitir las consecuencias también en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos avanzar y reconocer. ¿Recuerdan el desierto? El desierto, ¿por qué existe? Para reconocer quiénes somos, reconocer cuáles son nuestras fallas y no repetirlo una y otra vez. Eso fue porque Dios permitió el desierto. ¿Qué hizo el pueblo? Pues siguió en lo mismo, ¿verdad? Y por eso entonces 40 años tuvieron que caminar. Es que tenemos una idea a veces que si yo nada más digo lo siento, perdóname, todas las cosas van a estar en orden. Y escúcheme bien, por favor. Dios sí perdona todo pecado, pero no conforme a como tú quieres. No conforme a cuando yo quiero recibir y cuando yo quiero obedecer. ¿Están conmigo o no? ¿Estoy hablando de mí mismo? Si solamente entregas tu vida a Jesús porque quieres evitar el castigo del infierno, no conoces a Dios. Y la iglesia hoy día tristemente está lleno de creyentes, entre comillas, cristianos, que están ahí en las bancas de nuestras iglesias, en nuestro país, en Norteamérica, en todo el mundo. Algunas personas están ahí solamente porque no quieren ir al infierno, pero no están arrepentidos de su pecado y porque no se acercan más a Dios. Es la verdad, hermanos. Mi papel es entregar las noticias de verdad. Buenas noticias. ¿No es una buena noticia saber cómo es el camino correcto? Yo espero que sí. Si no, en lugar de un arrepentimiento egoísta, es que no me castigues, papá, no me das vara, no me lastimes, ok, ya lo voy a hacer bien, ya lo voy a hacer. Mira, es que no entendemos cómo es Dios. Dios no es un gran juez que te va a castigar si no caminas recto. Un día sí, ahora no, en ese momento no. Él está esperando con los brazos, lo cantamos hoy, con los brazos abiertos como papá, diciendo, regresa a casa, hijo. Te doy una oportunidad más a corregir las cosas conforme a mi voluntad para ti. ¿Por qué? Porque yo te amo. Y cuando el hijo pródigo entendió eso, escuchamos esas palabras de un arrepentimiento verdadero. Lucas capítulo 15 versículo 21. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Y si estudiamos todos esos versículos, ¿cuál es la reacción de papá? No, ya sabes que, ya vete. Ahí llegas. No me traes esas cosas. No, ¿cómo reacciona?
con brazos abiertos, con un beso, con ropa nueva, con un anillo que quiere decir identidad. Yo pertenezco a esa casa. Y no solamente lo pone como un siervo, como pidió el hijo. Dice, no, y mata la gorda, la vaca, ¿sí? Y tráelo y vamos a hacer unas carnitas, vamos a hacer unas arracheras y unas quesadillas bien grandotas y guacamole, y vamos a celebrar toda esta fiesta porque mi hijo ha regresado. Tristemente, todavía hay personas que no entienden ese tipo de amor de papá y quieren engañar a él diciendo que no, ya me voy a portar bien, no me castigas. Entonces quieren evitar un castigo personal en lugar de reconocer que pecaron contra su papá. Por eso dice el hijo, yo he pecado contra el cielo, quiere decir el reino de Dios, y contra ti, papá. Perdóname, límpiame, purifícame, acéptame. Pero el pueblo a veces quieren hacer las cosas bien, pero tarde. ¿Y qué dice Moisés? Continuamos en Números 14, versículo 41. Seguimos con la historia, 41 a 45. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto tampoco os saldrá bien. ¿Cuántas veces como pueblo somos así? ¿No? ¿Sabes qué? Perdóname, lo hice mal. Ahora sí, papá, mira, lo voy a rectificar y lo voy a hacer porque no quiero que me castigues. ¿Y qué dice el pastor? ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice el hombre de Dios? Dice, ¿sabes qué? Jehová ya habló, ya dijo cómo van a hacer las cosas. ¿A poco? No, te va a ir mal. Te va a ir muy mal. ¿Por qué van a hacer eso? Y como son muy obedientes, ¿qué hicieron? Ah, sí, tienes razón, pastor. No, ¿qué hicieron? No, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer. ¿Y qué dice? Continuamos, 42. Dice Moisés, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. O sea, en otras palabras está diciendo, en esa decisión, lo cual que estás tomando, porque ya desobedecieron y quieren hacer las cosas de tu forma, a tu manera, Dios no está en eso. Dios no está ahí. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. 43. Porque el amalcita y cananeo están ahí delante de vosotros, y caerás a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Ahí es una clave. ¿Qué está diciendo? Lo mismo de lo que estaba diciendo en Éxodo, Moisés. Dice, si vas así, Dios no va a estar ahí en medio de nosotros. Dios no está ahí con nosotros. Éxodo 33, versículo 15. Es algo antes que llegaron a este punto. Moisés respondió, si tú no vas a venir conmigo, no nos sacas de aquí. Moisés sabía de lo que estaba hablando. Porque Jehová dijo, los voy a llevar a una tierra llena de leche y miel, un lugar de promesa. ¿Y qué dice Moisés? Si tú no vas, yo aquí me quedo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no respondemos como Moisés? Y decimos a nosotros mismos, o sea, engañamos a nosotros mismos diciendo que ahora sí voy a obedecer y voy a hacer las cosas porque tú me dijiste hace tiempo, cuando Dios te dijo, ya pasó ese momento. Pero abre ya, pensando que Dios ahora está ahí con nosotros, con esa decisión. Créeme, hermanos, hay personas que toman decisiones creyendo y esperando que Dios está ahí con ellos, cuando Dios dice, pues hazlo tú, porque no me escuches a mí. Hasta que ponen el nombre de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Dios me dijo. ¿A poco Dios te dijo así? ¿Por qué tú no lo vives entonces? Te digo. ¿Cuántas veces te ha llegado una palabra de alguien que dice, pues Dios lo ha puesto en mi corazón, decirte eso, hermano, así, y ni lo vive ellos?
¿Eso es de Dios? Claro que no. Compruébelo con la palabra de Dios, compruébelo con sus frutos, compruébelo con su testimonio. A ver, hermano, ¿y tú estás caminando en obediencia? ¿No? Dice Jesús, juzga los frutos del árbol, ¿cierto o no? Moisés sabía de lo que estaba hablando. Si tú no vas, Señor, yo me quedo aquí. En otras palabras está diciendo, pueblo, no vayas porque Dios no está ahí. No, Dios, tú no puedes manipular a Dios a tu forma, que responde como tú quieres. Él es soberano. Él es Dios. Nosotros somos humanos. Es a su manera o a su manera. No puedes ponerle, doblar el brazo a Dios y decir, oye, mira cuántas horas estoy orando, Dios. ¿Y eso qué? Mira, ya llego temprano. ¿Y eso qué? ¿Debes? ¿Y qué? ¿Y a mí? ¿No me obedeciste? ¿Cómo me vas a manipular con esa actitud egoísta? Dios pide una obediencia completa. Pasos dados en y por fe. Si nosotros queremos obedecer bajo nuestros términos y negar la voz del Señor, no esperes que te va a ir bien. Dios no está en esa situación. Dios pide una obediencia completa, un corazón completo. Y eso es la lección para nosotros. Les dije que voy a contar la historia y siempre al último hay un punto, una lección. ¿Están conmigo? ¿No han perdido a nadie? Solo los 4 que están dormidos. Ok. Si Dios te ha hablado conforme a su voluntad, tienes una promesa. ¿Qué haces? Obedece al Señor. En el momento, en la misma hora. Por no tomar la promesa de Dios, por no caminar por fe, ya sabemos la historia. ¿Qué pasó a ellos? Caminaron por 40 años en el desierto. Pero antes, ellos quisieron obedecer a su forma, a su manera, bajo sus términos. ¿Y qué les pasó? Si estudias todo capítulo 14, murieron cada uno de ellos. De forma muy fea. Hoy día, gracias a Dios, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Amén. Tal vez si fuera bajo la ley, tal vez habrá más personas que obedecen bien. ¿Hablaste así? Bueno, en el Nuevo Testamento, lee el libro de Hechos. Hablaron mal en la iglesia entre los hermanos, ¡pum!, se cayó muerto. Yo escuché a un pastor una vez predicando este ejemplo y dijo, Dios que trae esos días nuevamente al reino de Dios. Caray. ¿No? Estudia en Hechos un matrimonio que mienten, en el libro de Hechos mienten y dicen, no, pues el terreno fue vendido así, 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 y boom, se cayó muerto en la iglesia. Y luego lo llevan al cuerpo y lo entierran. Y luego cuando regresa y está otro, su esposa muerta. Bueno, ya vamos a llevar a ella también. ¿No? Me recuerda del pastor Daniel, tiene mi edad, es un pastor allá en China, la cual que nuestra iglesia en Estados Unidos por muchos años apoyan. Yo recuerdo que una vez él llegó a la iglesia y estaba predicando y decía, ustedes en la área occidental oren por nosotros que no pasamos por la persecución, ya basta de orar por nosotros así, decía. ¿Por qué? Porque por causa de la persecución somos cristianos verdaderos. Nosotros estamos orando que ese mismo espíritu llegue a ustedes para que sean reales. Y Pastor Carlos dice, mira, amén, y todos, Es algo que no entendemos en este lado del mundo, que Dios es soberano. Él no puede ser manipulado. El sistema hoy día de cristianismo y las cosas tratan a veces a manipular el asunto. Dios es, ¿me obedeces o no me obedeces? Dios es así. Entonces, ¿por qué decimos a nosotros mismos que, pues si lo hago así, me va a ir bien? ¿Qué dice Gálatas capítulo 5? No te engañes. De Dios nadie se burla. Él busca una obediencia
que es total. Una obediencia que no se cumple en el momento requiere fe. Que requiere fe, no es obediencia completa, es parcial. Escuchamos hace unas semanas, mi esposa compartió con nosotros que a veces obedecemos solo por obedecer, pero tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque la obediencia sin fe son obras muertas. Entonces, cuando Dios nos habla y nos dice qué hacer, siempre debe ser con y en fe. Fe que Él me va a guiar a lo que Él me ha dicho. Amén. Y así Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Si no, es una entrega parcial. Es una entrega como dar un regalo vacío a alguien. ¿Cuántos de ustedes recibieron un regalito por 14 de febrero? Y los que no levantan la mano, pues un chocolatito ahí en la cafetería, ahí, creo. ¿Sí? ¿Cómo será si un joven viene con una señorita y así con mariachi y el show y ¿no? Y llegan allí y todo, y una caja con un muño bien grande y todo ahí, y dice, te quiero mucho. Y ahí dice, ¿en serio? Wow. ¿No? Y luego abre la caja y está vacía. ¿Cuántos de ustedes, chicas, mujeres, esposas, señoritas, novias, le van a decir, genial, wow, qué gracias? Pues ninguna, ¿verdad? Igual nosotros cuando decimos, perdóname, Señor, y no somos arrepentidos de corazón. Es entregar este templo, este regalo de nuestras vidas, traerlo a Dios y decir, aquí está, pero no hay nada dentro. Porque mi corazón es mío. Mi arrepentimiento no es verdadero, es parcial. Dios detesta esa actitud. Por eso fue tan grande su enojo contra el pueblo de Israel. Porque dice, mire, te doy todo y ¿a poco me vas a decirlo así? No, pues que te vaya bien. ¿A poco sí? Pues. No, como dice hoy día los jóvenes, pues wow, like. ¿No? Un amigo mío siempre decía, y suerte con eso. Good luck with that. Debe ser una obediencia completa, al instante, caminar en y con fe. Los 62 discípulos toman su promesa y su territorio. Acompáñame a Lucas 10, 17 a 20. Y regresaron a dar noticias, dieron noticias a Jesús, que hicieron cosas tal y como Él. Echaron fuera demonios, sanaban los enfermos. Lucas 10, 21, 24 dice, en este momento Jesús se regocijó en el Espíritu. Punto aparte. Yo creo que cuando dice eso, estaba orando en lenguas o cantando en lenguas. Pero los discípulos no sabían que era eso porque era antes del libro de Hechos. Bueno, punto aparte para los teólogos. Dice, y se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos, las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús se volvió a los discípulos y aparte les dijo, fíjese, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Muchos años estaban esperando reyes, profetas, hombres de Dios a ver esas cosas. ¿Y por qué los discípulos lo vieron? Dos razones. Uno, porque era tiempo de Jesús. Y dos, porque obedecieron en el momento, en el instante. Es que, ¿por qué las cosas no cambian cuando yo oro? ¿Estás obedeciendo al momento?
¿Por qué no puedo echar fuera demonios? ¿Por qué no puedo sanar a los enfermos? ¿Por qué mis finanzas están en ruina? ¿Obedeces en el momento? Si quieres ver las cosas como Jesús ordena, tienes que obedecer a Jesús cuando Él habla. ¿Están conmigo o no? Lucas 10, 25 a 28. En este momento, mira, aquí está la historia. Regresan los discípulos, mira, echamos fuera demonios. ¡Wow, genial! Exactamente como tú lo dijiste. Y dice Jesús, gracias a Dios, genial. Y está así lleno de gozo, está platicando con ellos. Y en este momento se levanta un joven. Bueno, dice, un intérprete de la ley. Y se levantó. Y para poner a prueba a Jesús. Punto aparte. ¿No te da frustración que estás bien emocionado por algo y tiene que llegar un aguafiestas y dice, pero, pues, estamos bien contentos y vienes con eso, a ver, ¿cierto o no? Es lo que pasa, lleno de emoción y a ver, maestro, a ver, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? En otras palabras dice, ¿lees tu Biblia? ¿Qué lees ahí? Y el intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. En otras palabras, ¿qué está diciendo eso? Tu obediencia es una reflexión de tu amor por los que velen por ti, tus autoridades, y una muestra de tu amor por Cristo mismo. Es que yo sí obedezco, pero solamente con mi corazón. Yo obedezco con mi mente. Siempre estoy pensando en la iglesia. Yo obedezco con mis fuerzas. Échale ganas. Yo pongo las sillas, yo ayudo y pongo en orden. Ok. Pero si solamente lo haces con una parte de esos 4, es una obediencia parcial. Dios dice, yo quiero que me obedeces en cada área de tu vida, en cada etapa, en el paquete total. ¿Están conmigo? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu alma, tu ser viviente, la persona que tú eres, y con todas tus fuerzas. ¿Estás cansado? Ahorita yo estoy muy cansado. Ni le dice cuenta. Algunos sí. En el momento cuando Dios te habla, ¿cómo respondes? Es que estoy muy cansado. Obediencia parcial, con todas sus fuerzas. No lo que dice el pastor, siempre tiene que cumplir tal cual, pero cuando él habla, tienes que obedecer el momento. Y lo que me enseñó mi pastor y mi corazón de hijo es cuando me habla mi pastor, también lo hago en el momento. El discípulo verdadero obedece con fe y al instante. Simón, Pedro y Andrés, Mateo 4, 18 a 20. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, y estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síguenme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron el siguiente día las redes y los siguieron. Y unos, amén. ¿Qué dice? Ellos entonces dejaron al instante las redes y los siguieron. Jacobo, James y Juan. Un poco más adelante, versículo 21-22. Un poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y su padre y los siguieron. Un discípulo verdadero, un discípulo, un hijo llamado por Dios mismo, obedece en el momento.
al instante. Y para terminar la historia, estudia Números, capítulo ahora 21. Me salté una parte. Y descendieron al Masita y el Cananeo y que habitan en aquel monte. Me regresé, a versículo 14 de Números. Y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. El nombre Horma quiere decir destrucción total. Pero para dejar la historia bonito, para no dejarlos así, si estudias Números, ahora 21, versículo 1 al 3, verás que el pueblo de Israel regresa, después de los 40 años en el desierto, regresa al mismo monte. Y ahora tienen victoria, porque Dios los llamó a hacerlo en ese momento. En conclusión, ¿qué estamos diciendo? Si por alguna razón no has tomado la decisión de obedecer a Dios, lo que te llamó a hacer, dice la palabra, hoy es el día de salvación. Quiere decir que hoy es el día de renovar el pacto. Hoy es el momento que Dios permite que tú puedes regresar a tu lugar de derrota, lugar de tu destrucción total, a ese monte. Tú puedes ahora, es que tal vez fuiste joven, tal vez fue hace años, tal vez fue hace semanas, yo no sé, que Dios te llamó y dice, ven, entrégame tu vida, entrégame esa área de tu vida, entrégame tu matrimonio, entrégame tu juventud, entrégame lo que tienes. Y dijiste, ahorita lo hago. O quieres hacerlo, pero no es cuando Dios te ha llamado a hacerlo y te fue mal. Dios está hablando a usted esta mañana, lo siento con todo mi corazón, dándonos oportunidad de decir, pasaste por el desierto, pasaste por un momento, todavía mis promesas para ti son sí, solo tienes que decir amén, obedecer ahora, rectificar las cosas y caminar conforme a su voluntad y su palabra, y Él te va a decir y te voy a dar victoria en tu lugar de destrucción. Ven a mí, entrégame todo, dice el Señor. Una obediencia completa. Terminamos con dos preguntas. ¿Estamos obedeciendo al instante o tardamos horas, días, meses o años has tardado en obedecer? ¿Confiamos en el liderazgo que Dios nos ha dado? ¿Tu marido? ¿Tus padres? ¿El pastorado? ¿Lo que nos han dicho vienen de Dios o pueden ser usados por Dios en nuestras vidas? Fue una gran razón porque el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida, porque dudaron de lo que Moisés dijo. No, pero dice, mira, vamos a tener victoria, vamos a entrar. No sé. También fue por eso, porque dudaron y no tomaron la promesa. Mi terreno, las ofrendas que tomamos. Tal vez ustedes no saben, pero allá atrás tenemos un lugar específico para el futuro del proyecto de la iglesia. ¿Lo creen? Tengo 5 años compartiendo con ustedes la visión. Y aún así, muy pocos van caminando conforme a la palabra de ese territorio físico que representa un lugar espiritual en nuestra ciudad. ¿Le están apartando algo especial? Cuando hay oportunidad, pues yo me apunto, yo soy el primero que yo quiero apuntarme para la venta de cosas. Ni hay nombres en la lista, bueno, hay uno más, 2. Próximo mes no hay nadie ahí. Tenemos mucho tiempo avisando. Les pregunto, ¿están realmente creyendo y caminando? Sí, amén. A ver, entonces, les dije, no os regaño, nada más yo quiero que vamos a ubicarnos donde estamos. ¿Estamos obedeciendo con una obediencia completa o solo de palabra? No pierdes el tiempo en que Dios nos habla para nuestra promesa. Yo no quiero pasar otros años esperando la promesa para esta casa.
Cuando ustedes dicen, sí, dame otros 20 años para esperar, dame otros 10. No, yo no quiero eso. Yo quiero caminar en el momento y caminar hacia la promesa de Dios para nuestra iglesia. ¿Están conmigo? Tal vez es una salvación o renovación de pacto que Dios está hablándote. Nos ponemos de pie, por favor. Y ahora viene un equipo de oración. Y si Dios está hablando a tu corazón en este momento, no permites que, bueno, mañana lo hago, en la tarde lo puedo hacer. No es manipulación, pero quiero decirles, yo siento muy fuerte en mi corazón que es ahora. Es ahora. No vivimos bajo temor, pero hay que aprovechar los momentos y los tiempos. La semana pasada, una cuadra de mi casa, un muchacho de 31 años de edad, lo asaltaron y lo dispararon 2 veces y se murió ahí enfrente de la tienda. En mi calle, ya no tiene tiempo ese muchacho otra vez, ese hombre. Ya no hay oportunidad de entregar su vida. No hay oportunidad para obedecer. ¿Por qué? Porque ya no está aquí. No deseo ningún mal sobre ninguna persona, pero no sabemos qué pasa mañana en nuestra ciudad. No sabemos lo que pasa mañana o hoy en la tarde en nuestras comunidades. Si Dios está hablando de tu corazón ahora, ven, vamos a rectificarlo, vamos a poner las cosas en orden, vamos a renovar pactos, ya, sin vergüenza, sin pena. El altar está abierto, el equipo de oración está aquí, queremos orar junto contigo. Que los demás oren conmigo, decimos gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres quien nosotros no podemos ser en nosotros mismos. Tú obedeciste en el momento, al instante, y fuiste a la cruz por cada uno de nosotros, contra tu propia persona, contra tu propia carne, pero diste todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas por cada uno de nosotros. Entonces hoy, Señor, decimos, aquí estamos. Decimos, Señor, te necesito. Decimos, Señor, perdónanos. Y vamos a obedecer. Y vamos a caminar conforme a tu llamado, tus promesas para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Los que están de acuerdo dicen amén.